estas tardes de pandemia. Si usted escucha un pitido por ahí medio raro, pues es la alarma de incendio del edificio que están haciendo una prueba, así es que no es la suya. Gracias por estar con nosotros. A ver, hoy día, martes 13, en la mañana, temprano en la mañana, la FDA, que es la Administración de Medicinas y Alimentos de Estados Unidos, lanzó un comunicado que ha causado conmoción, por lo menos aquí en Estados Unidos, que la vacuna de Johnson & Johnson, que ya tiene licencia para ser usada en Estados Unidos, ha sido suspendida en su uso. Es decir, la FDA ha dicho no usar Johnson & Johnson hasta nuevo aviso. ¿Y por qué? Porque en casi 7 millones de aplicaciones de la vacuna, porque ya se viene usando hace varias semanas, en casi 7 millones de vacunaciones se han producido 6 casos de coágulos sanguíneos en mujeres jóvenes entre 18 y 48 años de edad. Entonces se paró la vacunación de Johnson & Johnson en Estados Unidos, lo cual inmediatamente ha traído a la mente que en Europa, desde hace varias semanas, la vacuna AstraZeneca está siendo cuestionada porque aparentemente estaría también ligada a eventos que tienen que ver con estos episodios de coagulación que se llaman trombosis, así se llama en medicina el tromboembolismo, en la que pacientes que se vacunan, no son pacientes, son personas que se vacunaron con la vacuna de AstraZeneca, mostraron el desarrollo de coágulos en diversas partes del cuerpo. Así que hemos querido invitar al doctor Alfredo Guerreros, que él es neumólogo e investigador principal del ensayo clínico precisamente de la vacuna AstraZeneca en el Perú, para que nos ayude a ver qué es lo que se sabe sobre esta relación entre coágulos y vacunas, la de AstraZeneca, que es el caso de él, y Johnson & Johnson, si podemos discutirlo después. Alfredo, qué gusto de saludarte. Buenas tardes. Muchas gracias, Hermen. Muchas gracias por la invitación. Un placer estar con usted. Gracias por estar con nosotros en el programa. A ver, ponnos al día. Tenemos entendido que ya se publicó en la revista médica de Nueva Inglaterra, en el New England, esta semana, 2 reportes de casos, uno de Noruega, el otro de Alemania, en la cual se describe lo que está sucediendo con la vacuna de AstraZeneca. Pero, por favor, explícale a nuestros oyentes en qué consiste esto, qué es lo que se sabe. Sí, lo que se conoce hasta ahora es de que hay un evento aparentemente ligado al uso de la vacuna de AstraZeneca que induce trombocitopenia, es decir, induce a disminución del número de plaquetas y a la formación de coágulos. Este fenómeno ha sido descrito efectivamente por 2 estudios diferentes, tanto en Noruega como en Alemania, y si bien es cierto, el número de casos es pequeño, sí es importante como severidad del evento adverso, porque incluso en algunos casos se ha descrito eventos fatales. Ahora, los investigadores se han atrevido, y creo yo en este caso con bastante seriedad, a plantear la posibilidad de un síndrome parecido al que se produce cuando un extraño grupo de pacientes, un extraño evento sucede con la aplicación de heparina, que, como tú sabes, es el anticoagulante de uso, universal. Esta reacción se postula que es una reacción inmune, o sea, no es una reacción que dependa de otro tipo de fenómenos, de mecanismos, que hace que se reaccione se produzca un anticuerpo antiplaquetario, creo que es el PS4, que produciría esta reacción en las plaquetas y la formación de trombos. Si bien es cierto, es un evento raro porque de lo que se ha descrito por AstraZeneca van 34 millones de dosis de aplicación y hay aproximadamente 220 casos en total descritos, sí son importantes y es importante seguirlo estudiando e investigando. Uh-huh. Y como dices tú ahora, sí, cuando se presenta este caso de Janssen, que es la división de vacunas de Johnson & Johnson, dado que
ambas vacunas utilizan plataformas parecidas, entonces sin duda llama la atención. Exactamente, tienes toda la razón. Hasta el 4 de abril se habían descrito 169 casos de un tipo de trombosis que se produce en el cerebro y 53 casos de trombosis en las venas del abdomen, cerca al vaso, haciendo un total, como dijiste, de 222 casos entre 34 millones de la dosis en Europa y en el Reino Unido, lo cual hace que pues sea raro. Pero acá hay un asunto que se va a plantear, según lo hemos leído, Alfredo, en Europa por los reguladores, de establecer la famosa balanza del riesgo y el beneficio, ¿verdad? ¿Cómo ves de que va a ocurrir esto? Porque, a ver, ¿es más beneficioso vacunarse? ¿Cómo va a terminar esto? Yo creo que de todas maneras los warnings, los cuidados van a existir. Y me parece magnífico que existan, y me parece magnífico que la información sea transparente y que se haga un seguimiento y que se pause la administración hasta descubrir exactamente cuál es el fenómeno que está sucediendo y quién puede beneficiarse y quién no puede beneficiarse. Cuando realmente los estudios son serios y el seguimiento es serio, es como debe de ser, para que además, frente a la transparencia, las personas tengan más confianza, porque este es un tema de confianza finalmente. Exacto. Entonces, Alfredo, vamos a hacer una cosita, te ruego por favor, hagamos una pausa y vamos a retomar la conversación inmediatamente después de nuestra pausa. Regresamos. Embolismo, que son formación de coágulos en el cuerpo en personas vacunadas con la vacuna AstraZeneca en Europa. Y nos ha dicho que es un evento que ocurre, se ha reconocido, que es raro, pero que obviamente merece toda la atención de los reguladores. Se han producido 222 casos entre más de 34 millones de personas vacunadas en Europa. Alfredo, antes de discutir esto de los riesgos y los beneficios, permítame que te pregunte, ¿quiénes son las personas más afectadas? ¿Son más mujeres, más hombres? ¿De qué edades? ¿Se ha logrado establecer si hay un perfil de personas que sufren más de estas complicaciones? Como es una respuesta idiosincrática, todavía no se sabe más allá del grupo etario. Creo que el grupo etario es el factor mejor reconocido en los casos estudiados, más en personas jóvenes que en personas adultas. Por eso de que incluso algunos reguladores europeos han restringido, por ejemplo, en el caso de Reino Unido, a menores de 30 años se evitan vacunar ahora con Astra, en el caso de los franceses a menores de 50 años. Creo que ese es el perfil más importante. Parece ser que un poco más mujeres que hombres. Parece ser que un poco más mujeres que hombres por un lado y segundo, la edad, ¿verdad? Lo que sí llama la atención es como que los países europeos, Alfredo, no se ponen de acuerdo, ¿no? Como que cada país hace su propia regulación, como lo estás diciendo. Sí, coincido contigo en que a pesar de que la autoridad regulatoria europea es una sola, la decisión de cada país prima sobre el de la autoridad europea. Es sorprendente, ¿no? Es sorprendente. Yo imagino de que progresivamente, conforme se vaya conociendo más acerca del problema, esto se puede ir estrechando y se puede ir conociendo muchísimo mejor. Y entonces van a aparecer mucho mejores decisiones globales que puedan beneficiar a los pacientes. La última vez que conversamos, Alfredo, nos contaste que el Perú había contribuido con creo que 1.200 casos de los que se analizaron en Estados Unidos, en la muestra global que todavía está en suspenso para ser enviada a la FDA. En los 1.200 voluntarios peruanos, ¿ustedes observaron algún caso de trastornos de la coagulación? Yo puedo hablar por mi centro de 650 pacientes. De manera global te podría decir que la gran mayoría de estos pacientes han ido bastante bien. No hemos reportado eventos adversos mayores de este tipo. Muy bien, o sea que en la serie tuya, de tu centro, de 650 casos, que es la mitad de la muestra peruana, ustedes no presentaron ningún evento relacionado a coagulación. ¿Sabes si en el otro brazo, en el otro centro, presentaron alguno? No conozco exactamente si en ellos ha presentado,
quiero recordarles que otro parámetro importante respecto a la caracterización que tú refieres es que la mayoría de casos ocurrieron entre 5 y 20 días después de la aplicación de la vacuna en su primera dosis. Eso es importante porque quien ya pasa de las 3 semanas de haberse vacunado es muy poco probable que presente este tipo de complicación, ¿cierto? Correcto. Muy bien. Correcto. Ahora, ya como lo explicaste en el primer segmento, ya se sabe el mecanismo, digamos, biológico, que parece que quien recibe esta vacuna desarrolla anticuerpos que de manera cruzada alteran la función de las plaquetas y eso hace que se produzca toda la cascada que lleve, ya sea la formación de trombos o de sangrado, una de las dos. ¿Alguna hipótesis se baraja? Por ejemplo, yo he escuchado por allí que al ser la vacuna de AstraZeneca y la de Johnson & Johnson, Alfredo, basadas en vectores virales, ¿tendrá algo que ver esto? Parece que sí, ¿no? La teoría propuesta es que como el vector viral activa la plaqueta, la fracción libre de ADN podría inducir a que esta activación induzca además a la formación de nuevos anticuerpos y estos produzcan la reacción inmune. Esa es la teoría. Me parece, la fracción libre ¿de qué ADN? ¿De cuál? De la proteína modificada que hace simular al coronavirus, a ese adenovirus. Ya, ok, porque recordémosle a nuestros oyentes para no confundirlos. Cuando hablamos de que se usa un vector es como un caballo de Troya, ¿verdad? Se usa el virus de resfrío. En el caso de Johnson & Johnson es un virus de resfrío humano. En el caso de AstraZeneca es un virus de resfrío de chimpancé. En este virus se le inactiva primero y luego se le coloca el código genético del coronavirus, el ADN. Lo que nos estás diciendo es que ese código genético de ADN infectaría a las plaquetas. Eso es lo que nos está diciendo. Incentivaría la formación de anticuerpos plaquetarios. Eso es. Incentivaría la formación de anticuerpos plaquetarios que desencadenan todo esto. Pero entonces, digamos que si eso fuera así, las otras vacunas también tendrían que provocar el mismo problema, pero como que no es conocido que lo hagan. Como no es conocido que lo hagan, es más, hay, si no me equivoco, entre Moderna y Pfizer hay más de 180 millones de dosis que ya se han aplicado y la verdad es que con ellos no se ha visto este fenómeno. Yo creo que vamos a seguir conociendo, vamos a tener muchas teorías de formación de este problema que estamos presentando, pero todavía no tenemos una explicación completa, que es uno de los problemas que tienen las autoridades regulatorias hoy, porque lo que les queda en adelante por investigar es que si estos pacientes no hubieran recibido la vacuna, porque este fenómeno se puede presentar también sin recibir la vacuna en personas que nunca la han recibido, o en personas que están recibiendo otros medicamentos como condroitina, por ejemplo, ¿no? Heparina. Misma heparina. La misma heparina, si es que se hubiera producido, ¿no? Entonces, creo que por ahí todavía nos queda mucho por investigar. Ahora, ¿qué otras vacunas hay que usan vectores virales? Por ejemplo, está la rusa del Gamaleya, ellos usan también vectores. ¿Tú sabes si ellos tienen este efecto secundario reportado? No, Gamaleya no tiene reportado ni tampoco la otra china. No recuerdo su nombre. Son 4 vacunas que utilizan esa plataforma. Sí, CanSino me parece que es la otra china, sí. Exacto. Entonces solamente es con AstraZeneca y ahora Johnson & Johnson. Y ahora Johnson, sí. Aunque recuerda que Gamaleya utiliza un artificio un poco diferente porque utiliza un tipo de virus en la primera dosis y otro tipo de virus en la segunda. Correcto. Gamaleya usa el AD26 en la primera dosis, que es el mismo AD26 que usa Johnson & Johnson. Y luego en la segunda dosis cambia al AD5, que es el adenovirus número 5. Pero llama la atención que por lo menos no se sabe de que la vacuna rusa produzca este problema. En el Perú, hemos hablado, nuestras autoridades han hablado que en algún momento se va a comprar la vacuna de AstraZeneca. ¿Cómo ves esto?
Obviamente hay que esperar resultados de lo que venga, las investigaciones, pero ¿qué le dirías tú a nuestros oyentes? Yo le diría a nuestros oyentes que siempre, como lo han dicho también las autoridades regulatorias, los beneficios de la vacuna superan a los riesgos. Yo creo que a todos nosotros nos preguntan qué es mejor, vacunarse o no vacunarse. Para empezar, sin duda que vacunarse es mejor que no vacunarse. ¿Cuál de las vacunas es la mejor? Estamos en camino a conocer cuál es la mejor. Probablemente no a todas las personas le conviene el mismo tipo de vacuna. Si el Perú va a acceder a la vacuna de AstraZeneca, hay que de todas maneras tener el warning del cuidado en el seguimiento de los efectos adversos de la vacuna de manera inmediata y en las semanas siguientes. Hay que prepararnos como médicos y como personal de salud en general para identificar tempranamente esos eventos adversos y para que las personas tengan la capacidad de reportarlos. Porque cuando se reportan de manera precoz, podemos hacerle un seguimiento, el análisis correcto y darle el tratamiento correcto. Porque les quiero recordar que no es el mismo tratamiento que se da a cualquier coágulo. En este caso, hay que dar inmunoglobulinas a estos pacientes. Entonces, eso creo que tenemos que tenerlo clarísimo. Información transparente, cuidados adecuados, más que generar, digamos, temor en la población, lo que hay que generar es confianza, seguridad y buena información. Correcto. Así es que yo creo que estas semanas que vienen van a ser sumamente importantes para deslindar lo que se sepa acerca de Johnson & Johnson. Mañana se reúne aquí en Estados Unidos el Comité de Prácticas de Inmunización del CDC. Vamos a ver qué es lo que determinan. Y los reguladores europeos, la EMA, etcétera, también van a trabajar, dice, en tratar de ser más finos en quiénes son las personas que deben y quiénes son las personas que no deben usar la vacuna de AstraZeneca. Yo creo que vamos a contar con esa ventaja cuando esta vacuna llegue al Perú, Alfredo, porque ya sabremos qué se decidió. Eso, aunque parezca mentira y nos hemos quejado tanto, va a ser una ventaja. De una u otra manera, exactamente. Pues Alfredo, muchísimas gracias por haber estado con nosotros y ayudarnos a clarificar este asunto que de todas maneras crea zozobra en la población porque los antivacunas se están dando vuelta por allí aprovechando de cosas como esta. Muchas gracias, Elmer. Gracias como siempre. Gracias, muy, muy agradecido. El doctor Alfredo Guerrero, él es médico neumólogo, coordinador del estudio de AstraZeneca en el Perú de una de las 2 sedes. Bueno, entonces lo importante aquí, señores, es estar bien informados. Nada de alarmas, estar bien informados, la verdadera frecuencia es de este evento, quiénes son las personas más susceptibles, etcétera, de tal modo que eso nosotros se lo iremos dando aquí en RPP Noticias cuando las noticias salgan. Estar bien informados, esa es la clave de todo. No se vayan, que regresamos en un momentito.